Buenas tardes, doctor. El tema que nos toca poner hoy es sobre malaria. La malaria es una enfermedad producida por los protozoos del género Plasmodium. Esta se va a transmitir de un humano a otro por la picadura de los mosquitos infectados, específicamente del género Anopheles. Durante los primeros momentos de la enfermedad no se presentan los síntomas, pero el primer ataque suele ocurrirse de 10 a 35 días después del contagio. Se van a presentar dolor de cabeza, fatiga, los dolores musculares y la fiebre. Este, Al infectarse, los parásitos del plasmodium van a circular por la sangre y se van a dirigir al hígado, donde se van a reproducir. Se dice que existen más de 150 especies de plasmodium que infectan a diferentes vertebrados, pero que solamente 4 van a infectar al hombre, que son el Plasmodium falciparum, el Plasmodium vivax, el Plasmodium ovale y el Plasmodium malariae. Las que pueden causar muerte eh, y crear eh, un coma o caer en anemia son el Plasmodium vivax y el Plasmodium falciparum. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, como les decía, la malaria es una de las enfermedades más antiguas que ha afectado a la humanidad desde épocas muy remotas. La palabra paludismo proviene del latín, que palud significa pantano, y ismo, que significa patología. Anteriormente se creía que las personas que tomaban las aguas de los pantanos ingerían algo de greda y esas pequeñas partículas contaminadas se iban a acumular en los vasos sanguíneos. Eso les iba a formar restos de greda que iban a obstruir las arterias y a eso se le denominaba la enfermedad malaria. Fueron pasando los años y gracias al doctor Luis Alfonso Laverán en 1880, él descubrió al parásito examinando en la sangre de un soldado, detectó a los glóbulos rojos, unos corpúsculos esferoidales que eran como de forma amebioide. Posteriormente a esto, el, el doctor Ronald Ross fue el que descubrió la transmisión de este parásito. Se dice que él, en la sangre de sus pacientes, observó a través del microscopio los a estos mosquitos. Entonces él fue investigando más a profundidad acerca de otros anófeles y lo que hizo fue a uno de sus pacientes con malaria picar este mosquito en la sangre infectada. Entonces encontró células esferoidales y identificó como parásitos en flagelación. Esto posteriormente encontró que los quistes maduros en la pared del estómago de los mosquitos y luego miles de parásitos filiformes que migraban en las glándulas salivales. Después de eso, él demostró que los esporozoitos se encontraban en el conducto eferente del aparato portador del mosquito. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañero. Buenas tardes. Voy a seguir con la exposición. ¿Me escuchan bien? Sí, se escucha. Sí. Ya, perfecto. Voy a continuar entonces. Voy a explicarle acerca de la transmisión, pero antes de eso quiero poner bien en claro que, como dijo mi compañero anteriormente, que existen 4 especies, que son el Plasmodium falciparum, el ovale, el vivax y el malariae. Estos son muy importantes, hay que tomarlo en cuenta. Y también de que hay que tomar en cuenta que el vector tiene una transmisión sexual, no, tienen una formación sexual y en cambio el hombre tiene una formación asexual.
Entonces, tomamos en cuenta que el hombre es el huésped intermediario y que el vector es un huésped definitivo. Bueno, voy a comenzar. La transmisión, vamos a tomar 3 puntos acá. La primera, que es la transmisión por medio de la picadura. La transmisión comienza cuando el mosquito Anopheles hembra se alimenta de una persona con paludismo. Este va a ingerir la sangre contaminada con estos gametocitos. Entonces, durante la primera y segunda semana, los gametocitos se van a reproducir de forma sexual. Dentro del mosquito se van a producir esperozoitos infecciosos, que estos se van a encontrar en las glándulas salivales de los mosquitos. Entonces, el mosquito va a picar a otro ser humano y le va a inocular esporozoitos. Estos esporozoitos van a alcanzar al hígado rápidamente, y entonces ahí van a infectar a las células hepáticas del hígado. En las células hepáticas del hígado van a madurar y se van a convertir en esquizonte tisular dentro de los hepatocitos. Cada esquizonte va a producir entre 10.000 a 30.000 merozoitos. Estos se van a liberar al torrente sanguíneo entre la primera y la tercera semana después. El hepatocito entonces aquí se va a romper y cada merozoito va a invadir a un eritrocito y ahí se va a transformar en trofozoito. Voy a volver un poco a lo que decía en esquizonte tisular, donde ahí ingresan los esperozoitos. Aquí también vamos a denotar que estos merozoitos también se van a encontrar de una forma dormida, que también llamado ignozoitos. Estos ignozoitos causan la reinfección en un paciente. Esto puede ser por una especie vivax, que es mayormente, y en menor en ovales. Bueno, voy a continuar. Entonces, en el eritrocito, se va a transformar en trofozoito. Los trofozoitos van a crecer y la mayoría se va a convertir en esquizontes eritrocíticos. Estos esquizontes van a producir más merozoitos. Entre las 24 a 48 a 72 horas, más tarde estos se van a destruir y se van a liberar en el plasma. Poco después, estos merozoitos van a invadir a nuevos eritrocitos y van a reiniciar así el ciclo. Entonces, el segundo punto que quería hablarles es que también ocurre una transfusión por sangre. La transfusión por sangre, esta es por agujas, por jeringas contaminadas, ejemplo, aquellas personas que consumen droga, y también por transfusiones sanguíneas, valga la redundancia. El punto número 3 nos dice que rara vez hay transmisiones congénitas. Esto debido a que el Plasmodium falciparum puede infectar la placenta y ocasionar bajo peso al nacer, y así como una anemia en la mujer gestante, y a veces puede ser muy grave que puede llegar a la muerte. Voy a recalcar que el Plasmodium falciparum es el más grave de todas estas 4 especies. Es maligno, ¿ya? Y también voy a denotar aquí este eritrocito afectado que les estaba explicando en este proceso que ocurre la transmisión por el mosquito. El eritrocito afectado va a sufrir una acumulación de sustancias antígenas, que estas van a estar adheridas a las paredes de sus vasos y van a producir trombos. Aquí vamos a ver la citoadherencia, que es la aglutinación de estos eritrocitos afectados. Esto puede producir trombos. Esto es un ejemplo en la especie Falciparum. Este es el más grave y va a afectar a la microvasculatura. Este va a provocar una falla orgánica. Y también quería decirle que la malaria no es una enfermedad aislada, puede llegar a fallas orgánicas. Siguiente, por favor. Doctor, su micrófono está Doctor. apagado. Perdón, un minutingo. La microtrombosis que se produce Ya. en este tipo de pacientes se da producto de la destrucción del glóbulo rojo que da lugar a la liberación de hemoglobina libre. Y ese hierro libre puede formar trombos, ¿ya? Entonces, asociado a restos del parásito. Entonces, esos pequeños trombos se van y afectan los capilares nutritivos de órganos como hígado, páncreas, vaso, riñón, cerebro.
y generan la microtrombosis, que eso induce necrosis e insuficiencia de estos tejidos. ¿Ya? Y que pueden Sí, generar doctor, a ese punto quería... y que pueden llegar a un problema de coagulación intravascular generalizado, generando un shock o un estado de coma o una muerte por insuficiencia cardiorrespiratoria, hepática, o lo que ustedes crean, renal sobre todo, ¿no? Pueden seguir. Sí, doctor. Sí, doctor, a ese punto quería llegar. Como dije, puede ocasionar fallas orgánicas y como usted estaba explicando, causa fallas orgánicas en el cerebro, en el pulmón, en el riñón y como en la placenta. Y se lo conoce, por ejemplo, en el cerebro, malaria cerebral, que causa convulsiones, coma. En el pulmón, un edema pulmonar. En el riñón, necrosis tubular aguda, una insuficiencia renal aguda. Y una malaria maternal que puede causar abortos y bajo peso al nacer. Bueno, ahora continúo con los síntomas. Los síntomas generalmente se presentan a partir de los 10 y 15 días después de contraer la infección, entre los cuales se encuentra una triada muy conocida que son los escalofríos, la fiebre y la sudoración. A veces también puede aparecer náuseas, vómitos, fatiga, dolor de espalda. Siguiente, por favor. Voy a comentar aquí de los signos. Son algunos de los signos que encontré en mi investigación, que por ejemplo nos va a causar hepatomegalia. Esto es un agrandamiento del hígado. Esto, por ejemplo, puede ser por la destrucción de sus hepatocitos. También puede causar palidez. Este es el resultado de la disminución del riego sanguíneo. Esplenomegalia, que es el agrandamiento patológico del vaso. Ictericia, que es la coloración amarillenta en la piel. Y esto debido a un aumento de la bilirrubina puede ser. También por destrucción de los hepatocitos. Adenopatía, que es la inflamación de los ganglios linfáticos. Sabemos que los ganglios linfáticos generalmente ocurren como resultado de una infección, ya sea por bacterias, virus o parásitos. Hiperpirexia, esto es un aumento de la temperatura por encima de lo normal. Hiperparasitemia, que es la presencia de parásitos en la sangre, especialmente de los parásitos de la malaria. Coluria, color marrón en la orina. Hipotensión arterial, esto debido a que la presión baja más de lo normal. Insuficiencia renal aguda, una anemia severa, esto por la hemólisis de los glóbulos rojos, la anemia severa. Acidosis metabólica, porque el bicarbonato baja por la microvascularización que sufre, como había explicado de eso de los eritrocitos afectados, y un shock hipovolémico también. Gracias. Quédese un ratito, no lo cambie. Déjemelo un ratito. ¿Ya? Bien, la hepatomegalia se da como producto principalmente de la destrucción de los hepatocitos y la hipertrofia de las células de Kupper, que son los acúmulos de macrófagos que se encuentran en el hígado con el objeto de defender a la agresión por el parásito. Entonces estas células se hipertrofian y obstruyen los conductos biliares y sanguíneos, así también los linfáticos, y eso genera retención de líquidos en el hígado. Independientemente que el proceso inflamatorio que induce la reacción inflamatoria por el parásito también genera vasodilatación y aumento en la permeabilidad vascular asociada a la liberación de mediadores químicos ahí en el hígado. Eso genera que es un hígado que no funciona normalmente, que no metaboliza, que no sintetiza y que no degrada la bilirrubina. Entonces, es un hígado que se congestiona, que aumenta su presión, que se llena de líquido, que se distiende tanto por la retención de líquido como por el efecto de la hipertrofia de la célula de Kupper. Entonces se agranda y el líquido y se vuelve irregular. Y el hígado, y la cápsula se distiende producto de la extravasación de líquido, de ahí que produce hepatalgia o dolor. Ese mismo efecto que genera esa hipertensión portal, porque este hígado produce hipertensión portal por la retención de líquidos a ese nivel, también genera la congestión del vaso, la hipertrofia de los nódulos linfáticos, el agrandamiento y la irregularidad del vaso con la extravasación de líquidos hacia la cavidad, hacia la cápsula, de que genera la sensibilidad aumentada en el flanco derecho y además atrapa células blancas, destruye plaquetas y favorece
los efectos de la coagulación intravascular. ¿Ya? Entonces, de ahí que aparece la hepatomegalia, la esplenomegalia, la hidronefrosis también que puede aparecer, ¿no? La aparición de hemorroides también está asociada al mismo problema, ¿ya? Y este efecto de la esplenomegalia, por la mala función del hígado, es lo que genera la mala glucorinización de la bilirrubina, de ahí que aumentan los niveles de bilirrubina indirecta por la no degradación de la misma, asociada a la gran intensidad de la hemólisis que genera la destrucción de los glóbulos rojos por la salida del parásito desde los glóbulos rojos hacia la circulación sanguínea, que es donde llega las células blancas y cambia el pH y generan esa reacción antígeno-anticuerpo que produce la estimulación para la producción de la fiebre, por esos pirógenos endógenos que son liberados. De ahí que aparecen los escalofríos, las fiebres, el aumento del dolor de cabeza y la sudoración brusca que aparece después como producto de la permeabilidad vascular que se instaura y el efecto de vasopermeabilidad inducida por mecanismos de compensación para permitir la pérdida de temperatura, pero además eso genera deshidratación, ¿no? Hay palidez justamente por la hemólisis que se produce, por la anemia que se produce, y eso aumenta la velocidad de circulación de la sangre con menor resistencia vascular y con retención de líquidos en el hígado y en el vaso. También genera disminución de la volemia y eso es lo que genera disminución de la presión arterial. Por eso es que hay hipotensión, ¿no? Hay ictericia a base de bilirrubina indirecta, ya les decía, por ese efecto de destrucción hepática e intrasanguínea, ¿no? De los glóbulos rojos, por esa eclosión de los glóbulos rojos que invaden por eso los merozoitos que invaden los glóbulos rojos y después se rompen para salir a la circulación. Las adenopatías debido a la congestión del sistema linfático, debido al proceso inflamatorio, que ustedes ya lo dijeron, ¿no? La fiebre, que es la hiperpirexia, es una fiebre alta, la aparición brusca que aparece y que después de un pico de una media hora o unas 45 minutos, a veces hasta una hora, después baja en forma brusca debido a la escape de temperatura por la sudoración profusa que se produce, ¿no? Y la hiperventilación. De ahí que la vasodilatación y la sudoración más la convección inducen a pérdida de calor en este caso. Y el paciente más bien tiende a enfriarse y queda laxo, relajado, ¿no? La coluria es producto de la bilirrubina en la sangre que al llegar al riñón se filtra y se elimina, ¿no? De ahí que esta bilirrubina, estos cristales de bilirrubina también, no solamente asociados a los microtrombos que se producen por la precipitación del hierro o la hemoglobina, inducen a microtrombosis a nivel del hígado e inducen a insuficiencia renal con aumento de los niveles de amoníaco asociado al grado de insuficiencia hepática que no degrada las proteínas. Y eso es lo que induce a la liberación de glutamina por unión del amoníaco con el ácido acetoglutámico que produce despolarizaciones irregulares en las neuronas y que junto con la hipoxia cerebral que se produce por la falta de llegada de oxígeno, por la mala captación debido a la anemia o por la falla cardíaca que se induce por la hipoxia también, o producto de la hipoglicemia que genera este paciente debido a que este parásito genera exagerada combustión y consumo de energía tanto muscular como hepática, consume el glucógeno, entonces genera hipoglicemia, aparte de que el paciente deja de comer un poco. Entonces el cerebro también baja sus niveles de glucosa, ¿no? Y asociado a las prostaglandinas, interleucinas, vitaminas, serotonina, dopamina, inducen a la producción de esas convulsiones que puedan generar por despolarizaciones difusas de las neuronas y que llevan a delirios, a alucinaciones o estado de coma, ¿ya?
Hay hipotensión también asociada al daño del centro vasomotor, inducida por ese efecto parasimpático, ¿no? Y también ese centro respiratorio, de ahí que hay tendencia a disminución de la frecuencia cardíaca y de la presión arterial. Pero también hay periodos de cierto grado de hipoventilación, periodos de bradicardia y bradicmia, debido al efecto parasimpático, como que induce a esa depresión del centro respiratorio y cardíaco. Ve que hay bradicardia muchas veces y extrasístole, o puede aparecer periodos de apnea asociado al problema de la alcalosis respiratoria que se genera por el efecto de la hiperventilación de estos pacientes. Indistintamente puede haber acidosis, tendencia a acidosis metabólica por la producción de ácido láctico debido a la glucólisis anaeróbica que genera la hipoxemia y la estimulación simpática con liberación de cortisol y el efecto beta-adrenérgico 3 que genera ese efecto de glucólisis anaeróbica. ¿Ya? Creo que esas son las causas del por qué aparecen los signos y síntomas en este tipo de patología. Hay dolores articulares y musculares como producto del ácido láctico, la acción de las prostaglandinas e interleucinas que se producen por esa glucólisis anaeróbica asociada a la hipoxia que se genera por la hemólisis y la mala distribución del oxígeno. Porque a pesar de que el oxígeno se capta, y en menor cantidad, dependiendo del grado de anemia, la sangre circula muy rápido. Entonces no da lugar a que desprenda el oxígeno adecuadamente. Entonces los tejidos sufren de hipoxia. Y eso hace producir ácido láctico. Y más las prostaglandinas e interleucinas, pues hay dolores musculares periféricos. De ahí que el paciente se cansa fácilmente debido a la anemia o la producción de ácido láctico, ¿no? Y tiene otras manifestaciones como disnea, por ejemplo, ante la falta de captación de oxígeno. O puede haber derrames pleurales, por ejemplo, debido al aumento de la permeabilidad de los vasos a nivel de la pleura, a la obstrucción linfática a nivel de la pleura, ¿no? Al aumento en la presión de líquido en las venas, que hacen que se extravase el líquido hacia el espacio interpleural, y eso genera compresión del pulmón, generando menor expansión de los pulmones, generando esa hipoventilación que favorece el problema de la hipoxemia. Bien, jóvenes, sigan. Buenas tardes, ¿se me escucha bien? Sí, la escucho. Bueno, epidemiología, hablando un poco sobre esto. El paludismo es una enfermedad parasitaria transmisible y endemoepidémica, que quiere decir que puede ser, que es endémica, me puede asumir carácter epidémico. Ella es producida por la infección de uno o de los más de los 5 tipos de plasmodios que puede afectar una persona. Que está ahí son los plasmodium falciparum, vivax, ovale, malariae y knowlesi. Es importante resaltar que el knowlesi no se transmite de persona a persona. Ele se transmite cuando un mosquito infectado por un mono luego infecta a un ser humano, por eso que sucede la zoonosis, ¿sí? Bueno, creo que no es muy hablado cuando se habla del paludismo en sí, porque no es por persona a persona. Constituye un gran problema de salud pública en los países tropicales y subtropicales, debido a su tasa de movilidad, mortalidad general y mortalidad infantil, perturbación que produce el desarrollo económico y social de las comunidades afectadas. Sus 5 formas son muy similares en sus síntomas. Por eso queda difícil diferenciar sin ayuda de pruebas de laboratorio. La demostración de parásitos en zona palúdica no siempre significa que la clínica deba
paludismo. Puede ser también enfermedades resistentes a otras enfermedades. Esther, compañera, tu micrófono está haciendo mucho ruido. Sí, un rato. ¿Así se escucha mejor? Sí, está mejor ya. Ah, sí. ¿Puede pasar? El Plasmodium falciparum es lo que es tener los síntomas más graves, o sea, su clínica es lo más grave generalmente, porque sus síntomas son fiebre alta, escalofrío diariamente, y en pocas horas un cuadro severo con alteración hepática, renal, trastorno de coagulación, cefalopatía, coma, Esther, ¿sí? no se te entiende, está mucho ruido está haciendo tu micrófono. ¿Tiene algún ventilador cerca? ¿O tiene algún otro equipo que le está interfiriendo? Es que no sé dónde cerca de mi ubicación se están en construcción. Ahora está mejor ya. Ahora está bien. Sí. Ya. Entonces, siguiendo, el Plasmodium falciparum, como ya he dicho, es el que tiene más síntomas graves, el peor que existe. Bueno, los casos leves pueden ser mortales si no hizo un tratamiento precoz, un diagnóstico precoz. Entonces, la letalidad sin tratamiento oscila entre el 10 y 40%. Entonces, bueno, cuando se percibe algo, es bueno ir al médico para hacer un diagnóstico para que no se agrave la enfermedad. El plasmodio, o vivax, ovale y malaria son de fiebre recurrente, malestar general de varios días, fuerte escalofrío y cefalea que culmina con sudores profusos. El Plasmodium knowlesi es morfológicamente como el Plasmodium malariae y clínicamente como el vivax o falciparum. Este Plasmodium se encuentra detectado más en el sudeste de la Asia. ¿Puede pasar? Ahora el ciclo de esta enfermedad. Bueno, el ciclo viral de Plasmodium requiere 2 huéspedes. Seguimos con las fases. El primero, el 1, alimentarse de sangre, un mosquito hembra anáfoli infectado inocula esporozoitos en el huésped humano. Los esporozoitos son las células alongadas, las células que causan la malaria. El segundo paso, estos esporozoitos infectan los hepatocitos, las células del hígado. En los hepatocitos, ellas se maduran para convertirse en esquizoides, que son células multinucleares. El cuarto paso, se rompen los esquizoides y liberan merozoitos. El merozoito es el producto de la reproducción de estos esquizoides en el hígado. Ellos van a atacar los glóbulos rojos y se reproducirán provocando la lisis de los glóbulos rojos, caracterizando los intervalos típicos de fiebre y escalofrío. En el 5, algunos trofozoites se diferencian en gametocitos. Vemos ahí en el 8,
Durante la picadura del mosquito anópolis, ele vai ingerir los gametocitos macho y hembra, que ingresan en el ciclo esporogónico, que es la multiplicación de los parásitos en el mosquito. El 9 en el estómago del mosquito, los microgametos van a formar cigotos. Luego los cigotos adquieren movilidad. Ellos van a se alargar y desarrollar. Van a desarrollar ovocineto. Estos van a invadir la pared del intestino medio del mosquito, convirtiéndose en ovoquistes. Luego, en lo último, los ovoquistes crecen, se rompen y liberan esporozoitos que migran a las glándulas salivales del mosquito. Su inoculación de los esporozoitos en un nuevo huésped, en un huésped humano, va a perpetuar el ciclo vital del parásito, del paludismo. Así se sucede su ciclo biológico. Bueno, buenas tardes, doctor. ¿Me escuchan bien? Sí, se le escucha. Ya. Bueno, con el contagio de los esporozoitos que se mueven libremente por la dermis, debido a la picadura del mosquito, se atinge la dermis, entonces estos esporozoitos van a percurrir tranquilamente por la dermis, y en la dermis nosotros tenemos los capilares sanguíneos. Y após los esporozoitos ingresaren en el torrente sanguíneo, van a llegar al hígado, y estos van a invadir los hepatocitos y se van a multiplicar originando merozoitos. Estos merozoitos viajan dentro de merosomos, que son células hepáticas infectadas, y estas células pasan tranquilamente por el torrente sanguíneo, viajando sin sufrir una fagocitosis por las células de Kupffer. Estos entonces van a infectar los eritrocitos que están pasando por los torrentes sanguíneos, y en este lugar hay un crecimiento, un gran desarrollo de los parásitos de anillo, trofozoitos y esquizontes, que después liberan los gametocitos. Estos gametocitos se pasan por nuevamente el ciclo biológico de el mosquito, hace la picadura de una persona infectada, infecta otra y así va. Y estos van a creciendo, desarrollándose dentro de los eritrocitos, que llega un momento que los eritrocitos se explotan, sufre una hemólisis, ruptura de su membrana. Con esto, nuestras alteraciones patológicas son fundamentalmente las vasculares, ¿no? Por esta destrucción de los eritrocitos, hay el bloqueo capilar en las vísceras, y con esta liberación sucesiva de los merozoitos de los glóbulos rojos, tenemos una gran cantidad de hemoglobina liberada en el torrente sanguíneo. Con esta liberación desencadena en nuestro organismo una reacción humoral y celular que tiene resultado a la fagocitosis. Bueno, cuando activamos este sistema inmunológico, nosotros vamos a contar con moléculas claves para el control del parásito, que son los interferones gamma, que van a hacer una diferenciación de los linfocitos, no es porque tiene la citoxina TH1 que diferencia el linfocito para se tornar más fagocítico a este patógeno. Este interferón actúa induciendo a la respuesta inmune innata y adquirida durante las fases sanguíneas y hepáticas del parásito. Los parásitos poseen una citosina muy tóxica para nuestro organismo, que es la hemozoína. Esta hemozoína va a hacer con que nosotros tenemos unas alteraciones en los organismos, principalmente en vaso y en el hígado, porque van a tentar hacer con que, en verdad, van a tentar disminuir esta toxicidad y combatir esta toxicidad de nuestro organismo. Entonces, en nuestro hígado van a poder mostrar un aumento, una necrosis de las células parenquimatosas, principalmente en las regiones de las venas centrales,
Un momentito. Bueno, en nuestra parte de la fisiopatología de la malaria, nosotros tenemos la malaria grave, el mismo grave, que se da por dos factores, dos componentes, un mecánico y un inflamatorio. El mecánico por la lisis masiva. Perdón, me ligaron aquí, me llamaron. Dos componentes, un mecánico y un inflamatorio. El mecánico por la lisis masiva de los eritrocitos, formaciones como si fuera de rosetas de hematia sano alrededor del hematia parasitado, citoadherencia, que recibe el nombre también de KNOPS, y el inflamatorio, la lisis celular y productos de degeneración del parásito que van a hacer el proceso que hablé anteriormente de la liberación de los interferones, de la citoxina, de todo esto. Bueno, las alteraciones eritrocíticas que nosotros vamos a tener es una pérdida de elasticidad, que quiere decir que nuestras hematocitos van a tener un problema de una dificultad de caminar, de transmitir por los capilares. Vamos a tener también una alteración en la citoadherencia, que es el aumento va a causar un aumento de la adversidad al endotelio capilar, un aumento de la fragilidad de nuestras hemarcias, eritrocitos, y posteriormente una anemia debido a la hemólisis. Las alteraciones tenemos post-daño eritrocitario, es la hemólisis, que se dan porque las células, los eritrocitos se van llenando de parásitos y llega un momento que se explotan porque está tan lleno que causan se explota. Entonces ocurre una liberación de toxinas y antígenos desde parásitos. Tenemos también un bloqueo capilar, porque va a causar trombos, anoxias y daños tisulares, una vasodilatación y un aumento de la permeabilidad capilar. Y también tenemos defectos de la coagulación por una deficiencia de formación de los factores de la coagulación principalmente por la causa de la insuficiencia hepática. Pase, por favor. Las alteraciones, el doctor habló muy sobre esto, entonces voy a ser un poco más sencilla. Las alteraciones del vaso se dan principalmente por el vaso tentar a controlar y a combatir la toxicidad que presentan los eritrocitos causados por la hemozoína, que es la sustancia muy tóxica en nuestro organismo. En el hígado tenemos daño progresivo con tendencia a la insuficiencia, la ictericia, inflamación. En los hepatocitos podemos tener necrosis focal. Y también tenemos la malaria que afecta al cerebro. Esta es muy peligrosa, principalmente en los niños. En los cerebros tenemos las microtrombosis capilar, las isquemias, hemorragias petequiales y en los casos más agudos podemos tener presencia de edemas. Suele pasar. Bueno, en nuestro caso, cuadro clínico puede ser clasificado en leve, moderado o grave. Esto va a depender de la especie del parásito que la persona está infectada, la cantidad de parásitos circulantes que hay, el tiempo de la enfermedad, cuánto tiempo hace que el paciente está con esta enfermedad, y también la cuestión de la inmunidad de la persona. Si es una persona con baja inmunidad, entonces puede cambiar su cuadro clínico. En los síntomas nosotros vamos a tener principalmente una triada sintomatológica que está dada por la fiebre, escalofríos y cefalea. Como podemos ver, la mayoría de nuestros pacientes presentan un 90,6% de este síntoma. Básicamente casi todos los pacientes.
Sudoración está luego enseguida con 50%, mialgia con 37,5%, artralgia con 34,3% y náuseas y vómitos con 21,8%. Los signos, principalmente la hepatomegalia con 50% de nuestros pacientes va a presentar esto, una palidez, una esplenomegalia junto con la ictericia también y adenopatías. Próximo, por favor. El cuadro clínico general, como hablé, la malaria va a presentar una triada clásica, que es dada por la fiebre, el calofrío y la cefalea. Y otros síntomas general, como el malestar, dolor muscular, sudoresis, náusea y mareo, puede o no acompañar la triada sintomática. Bueno, esta parte del... Vuelve, por favor, déjela. Gracias. En la parte de que se activa el sistema inmunológico, hay un proceso de multiplicación de los parásitos. Este parásito utiliza mucho del oxígeno de la célula, por esto que el paciente daño post-eritemático puede tener un déficit de la oxigenación del paciente. Y con este uso demasiado del oxígeno de los eritrocitos, estos van a estimular que se libere el cortisol, como vimos en la bioquímica de la respiración, que va a hacer con que se active una manera de producir la oxigenación, la energía, que es por la glucólisis anaeróbica, que esto va produciendo y va aumentando el ácido láctico en nuestro organismo, que va a originar un cambio en nuestro pH, va a tornar nuestro pH más ácido y que contribuye para la aparición de estos síntomas, que es la fiebre, los escalofríos, la cefalea, los dolores musculares, la sudoración excesiva, porque va a actuar estimulando nuestro centro termorregulador, que es el tálamo. Ya, próximo. En nuestro diagnóstico vamos a dar por criterios epidemiológicos, criterio clínico, exámenes laboratoriales. Bueno, en el criterio epidemiológico nosotros vamos a ver pacientes si estuvo en una región endémica, de áreas endémicas, si tuvo contacto con algún familiar que está contagiado por la malaria o algo así, o por la malaria, haber recibido transfusiones sanguíneas, si transfusiones sanguíneas de órganos, estas cosas. Si tiene hecho uso de drogas por vía parietales, si tuvo un accidente con billetos perfurocortantes en las regiones endémicas. Esto principalmente pasa con los profesionales de salud, esta parte de contagio por objetos perfurocortantes. Los criterios clínicos van a ser los episodios paroxísticos de fiebre o periódica, los escalofríos, sudoración y otro sería básicamente los síntomas que nuestro paciente va a tener. Próximo. Ay, Jesús, estoy muy nerviosa. Ay, gracias. Examen microscópico. Nosotros vamos a poder solicitar, que es hecho por la gota gruesa, tenido de sangre. Vamos a utilizar técnicas de coloraciones de las células y va a hacer un reconteo de los parásitos por miligramos y determine el grado de la infección, si está leve, moderado, si está grave. Y la gota gruesa es positiva solamente cuando el volumen de parásito por ml de sangre sea el mínimo de 10 a 20 parásitos. Y la prueba de diagnóstico rápido, que se ha hecho detección del antígeno derivado del parásito, método de inmunocromatrófico y otros como hematócrito, hemoglobina, solicitación de hemograma, estas cosas. Esta aquí sería básicamente una ilustración de lo diagnóstico, el epidemiológico,
que podemos ver el mapa, estas son las áreas más endémicas de 2016. Lo diagnóstico hecho por los síntomas, la fiebre, escalofríos y sudoración y cefalea. Y el diagnóstico parasitario por prueba laboral, que es por la frotis, que es la extensión fija, o la gota gruesa. Tenemos también que estar atentos al diagnóstico diferencial de esta patología, que se puede confundir mucho, principalmente por nuestra triada de los síntomas. Deben excluirse otras causas como la fiebre prolongada, fiebre tifoidea, fiebre amarilla, leptospirosis, hepatitis infecciosa, leishmania visceral, enfermedad de Chagas aguda y otros procesos febriles. Esto también nos va a ayudar mucho a descartar estas patologías dependiendo de la región que la persona está. Si está en la región epidémica, nosotros tenemos que tomar mucho cuidado porque podríamos dar el diagnóstico de malaria. La persona puede estar con una fiebre tifoidea, fiebre amarilla, ¿no? Por las regiones epidemiológicas serán mucho parecidas las regiones tropicales y subtropicales. Buenas tardes, doctor. Chicas, por favor, pido que me ayuden por si me apaga el micrófono o cosas así, porque me queda un poquito difícil tocar la diapositiva y moverlas así todo. Bueno, yo voy a hablar un poco sobre el tratamiento. El tratamiento se basa en esos medicamentos, pero ahora voy a explicar por qué el tratamiento se basa en esos medicamentos. Recapitulando un poco lo que dijo mis compañeras, la malaria se divide en dos partes, ¿no? Que es la malaria complicada y la no complicada. Siendo que, siendo que nosotros el objetivo del tratamiento es apuntar al parásito en los puntos claves de su ciclo evolutivo. O sea, nosotros debemos, en primer lugar, detener lo que es la esquizogonia sanguínea y destruir las formas latentes para detener la transmisión de persona a mosquito, mosquito a persona. ¿Ya? Entonces, casi siempre la forma grave siempre se da por la falciparum. ¿Por qué? Como dijo mi compañera, ellas poseen una tipo citoadherencia que se denominan KINOP, y eso hacen con que se adhiera a las paredes tisulares y así se hace más grave el tratamiento, haciendo con que no se pueda tratar de manera agradable. ¿Ya? O sea, la decisión de cómo tratar al paciente del paludismo debe ir de acuerdo a las informaciones de qué aspecto anda la enfermedad. Como dijo mi compañera sobre lo que es la gota gruesa, ¿por qué usamos la gota gruesa? Para que nosotros podamos saber en cuál nivel está la enfermedad, si está, cuál es si son trofositas, esquizontes o gametócitos, si la especie de Falciparum, Vivax, Ovale o Malaria, para que podamos nosotros elegir cuál es el medicamento más apropiado para hacer ese tratamiento. En primer lugar, nosotros debemos interrumpir lo que es la esquizogonia, que es responsable por la patogenia y por todas las manifestaciones clínicas de la enfermedad. Enseguida tenemos que destruir lo que es la forma latente del parásito, en la parte del ciclo tisular. Y eso, como dijo mi compañera, no sé cómo pronunciarlo exactamente, pero son los inozoitos, ¿ya? Y eso generalmente ocurre en el Plasmodium vivax. Y así nosotros podemos evitar posibles recaídas tardías, ¿ya? Por eso es muy importante interrumpir la transmisión con drogas que impidan el desarrollo de las formas sexuadas del parásita, para que no sean gametócitos, ¿ya? Los puntos muy importantes que debemos analizar son cuál especie de plasmodio está infectando, la edad del paciente, porque los ancianos y los niños tienen, tienen como adquirirlo de manera más grave. Muy importante saber si es que el paciente tuvo una exposición anterior, si posee condiciones asociadas o algún tipo de enfermedad preexistente que pueda agravar su cuadro clínico, ¿ya?
¿Se acabó? ¿O se le cortó su micrófono? Hoy se me cortó, pero no sé cómo activar un ratito. Se me había activado el celular y la computadora al mismo tiempo. Ya. A ver, un momento. No es esto. ¿Me pueden escuchar? Hola, hola. Compañeras. Sí, se Sí, se escucha. escucha. Ya. La malaria Plasmodium vivax, la mayoría no es complicada. Entonces podemos usar una combinación fija, que usamos el artemeter y la lumefantrina, o podemos usar junto el artesunato, la mefloquina, ¿ya? ¿Cómo debemos usar? Debemos usarla por 3 días. ¿Cómo es el uso de esa medicación? 80 miligramos más 480 miligramos al día, respectivamente del artemeter y del lumefantrina. Y de la medicación artesunato y mefloquina nosotros usaremos 300 miligramos, 200 miligramos más los 300 miligramos al día. También se puede usar como esquizonticida tisular o gametocida lo que es la primaquina. Nosotras debemos usarlo o por 7 o por 14 días, 1 o 2 tabletas, y eso va a depender de cuál gravedad está la enfermedad. Yo creo que eso está en la siguiente. No, aquí, eso. También tenemos los derivados de la artemisina, el artesunato o artemeter, y eso se usa inicialmente como una rápida negativación de la parasitemia para que no siga la replicación de la replicación de los parásitos dentro del cuerpo. Y podemos hacer un seguido de 5 días de la clindamicina o doxiciclina o mefloquina. Esos también sirven para una rápida negativación de la parasitemia. En las especies vivax o ovales usamos las drogas como la cloroquina y la primaquina. La indicación también va a depender mucho de qué grado está la enfermedad. Por eso se puede elegir, o sea, lo que son las formas hepáticas latentes de 7 o 14 días para saber cómo está la enfermedad. Y la malaria, nosotros usamos la cloroquina por las infecciones de las especies malaria. Y el artesunato y la clindamicina, que fue como ya mencioné anteriormente, son para la rápida negativación de la parasitemia. A ver si me falta algo todavía. Creo que es eso nomás. Bueno, doctor, traemos este caso clínico solamente a fin de intentamos mismo resolver todo en la turma. El caso clínico es un paciente masculino, 37 años de edad, primaria incompleta, casado, agricultor, nacido y criado en Belém do Pará, aquí en Brasil. En 30 de febrero, el paciente con HDA, o se refiere a episodio de febrero no medido después de 30 días. Informa que las 2 primeras semanas de febrero fueron diarias, seguidas de escalofríos. Después de este periodo, en febrero, hay un periodo de 48 horas con inicio brusco de intensos escalofríos seguidos de un periodo intenso de calor y finalmente sudoración intensa. Hizo un uso de antipirético por vía oral, la dipirona de 1 gramo con baja resolución de la afección. Refiere a un aumento de volumen abdominal seguido de episodios de náuseas y en ocasiones vómitos.
Entonces, de aquí nosotros podemos sacar la cuestión de los episodios febriles que el paciente tuvo, los síntomas de calofrío, el calor intenso y después una sudoración intensa. Hizo el uso de un AINES, pero no fue muy eficiente para esto. Y tenemos también una alteración en su volumen abdominal, que después llegó con episodios de náuseas y de vómitos. Próximo. En los antecedentes médicos patológicos, él no niega que tiene enfermedades previas, no recibió transfusiones sanguíneas, ni alergias y ni cirugías. Los antecedentes epidemiológicos se dieron positivos para esquistosomiasis, baños en ríos infantiles en una región endémica. También es positivo para Chagas, que vivía en la casa de Taipa y abuela materna con enfermedad de Chagas. Niega tener contacto con personas de la misma condición clínica. Los hábitos de vida de este paciente: fuma durante 5 años un paquete por semana, es alcohólico durante 10 años, toma 10 cervezas en el final de semana y es un paciente sedentario. Bueno, en el examen físico el paciente está en estado general, está regular, está abatido, anictérico y cianótico, mucosa descolorida positiva, y la presión arterial está en 130 por 85, la frecuencia respiratoria 90 latidos por minuto, la frecuencia respiratoria de 18 por inspiraciones por minuto. La temperatura está en 39 grados. La saturación de oxígeno está en 96% y el aire ambiente. Esta parte es difícil. Auscultación respiratoria por dolencia transmitida por el vector sin ruidos adventicios. Y en las alteraciones cardiovasculares, las bullas cardíacas están normofonéticas, o sea, están dentro de la normalidad, y ritmo de 2 tiempos sin soplo. Con esto, examen físico, los antecedentes patológicos, los hábitos del paciente, se solicitaron un hemograma completo, la bilirrubina total, la función renal, enzimas hepáticas, electrolitos y la hematoscopía. ¿Hay alguna persona que no es nuestro grupo para participar? No creo. Se fueron todos, doctor. No, parece que sí, porque empezamos con 17 personas, después se fueron yendo. Hay personas que no tienen grupo todavía asignado, ¿no? Entonces, seguramente hoy día por lo menos 3. ¿Será que los aburrimos? Por lo menos 3 le van a dar su nombre para asignarle trabajo para la próxima semana. Ya, está bien. Es que no tendrían por qué aburrirse, ¿no? Tomando en cuenta de que es su primera clase posiblemente y que muchos no han asistido a la clase. Porque este grupo está completo, les aseguro. Esta es mi primer clase también, pero ya me habían comunicado las chicas que teníamos que exponer. Muchas gracias. Doctor, gracias a usted. Bien. Para poder terminar y que no se sigan aburriendo, vamos a decir que la fiebre del paludismo es una fiebre recurrente. ¿Qué significa eso? Pero indistinto que sea recurrente, es una fiebre de aparición brusca, precedida de escalofríos y proseguida de sudoración profusa y pérdida de calor o enfriamiento, ¿no? Entonces es una fiebre alta que toma su pico, que dura una media hora, 45 minutos, a veces hasta 1 hora, y después baja en forma brusca. Eso como producto del mecanismo de compensación, que es la hiperventilación o la convección,
y la sudoración profusa asociado a la vasodilatación. Los escalofríos y la piloerección se producen por esa estimulación simpática de los músculos erectores generada por la reacción antígeno-anticuerpo por la salida de los merozoitos a la circulación o los exontes y la liberación de mediadores químicos que estimulan la acción de los mecanismos de defensa, la liberación de histamina, serotonina y tromboxano y las prostaglandinas y interleucinas que estimulan el centro regulador de la temperatura, ¿no? Entonces estimulan la producción de energía e inducen a ese efecto de contracciones musculares bruscas. Bien. Independientemente de eso, es una fiebre que sube y que baja y desaparece. Puede desaparecer un día, puede desaparecer 2 días, puede desaparecer 3 días, pero nuevamente aparece siempre en la misma hora. Y eso es por el ciclo de vida que tiene el parásito, ya sea de 24, de 48, 72 horas, dependiendo si es viva, plasmodium, falciparum, ovales o malaria. ¿Ya? Entonces, ese efecto de aparecer cada 24, cada 48, 72 horas y los otros momentos estar totalmente afebril, le dan lo que se denomina fiebre recurrente. ¿Ya? Fiebre recurrente. Y en el caso del Plasmodium del falciparum, debido a los graves daños que origina, tanto sistémicos como orgánicos, ¿no? Le dan y que puede ocasionar la muerte, entonces le dan el sinónimo de fiebre maligna. Pero hay que diferenciar que eso es por el efecto del daño que genera el Plasmodium o los efectos de la microtrombosis que se genera, generando daño de la circulación capilar. Porque hay otro tipo de fiebre que sí se denomina fiebre maligna y que no tiene nada que ver con el paludismo, que es un proceso de tipo inmunológico asociado a una alteración de los canales del calcio. ¿Ya? Eso lo vamos a ver un poquito más mañana durante la teoría, cuando terminemos de ver fiebre. Pero de todas maneras ya les estoy adelantando y no va a variar mucho, excepto que les voy a decir la causa. ¿Ya? Y que está mediada por efecto de la inmunoglobulina E. Es la que estimula ese efecto de activación de los mediadores químicos para generar el efecto del aumento de la temperatura. ¿Alguna pregunta, jóvenes, que quisieran hacer? ¿Ninguna? Elielson, ¿tem dúvida, Elielson? No, tranquilo, doctor, tranquilo. Muy bien presentado. Muy bien, gracias. Muy bien. Sí, muy bien, buen trabajo, buena presentación. ¿Ya? Buena justificación. Bien, los felicito, jóvenes. Están moviendo muy bien. Que es lo que me gusta. Siempre tratando de averiguar el por qué aparecen las cosas, ¿no? ¿Qué es lo que ustedes necesitan saber? Bien, ¿quiénes son las personas que no tienen grupo? Yo no tengo, doctor. Ya, Alexander, ¿quién Yo más? igual Sí, no en mi tengo. primera clase. Ya, ¿quién más? ¿Quién más no tiene grupo? Yo, doutor Agnes. Sí, sí, usted es su primer clase, Agnes. Sí, ¿Sí? primera clase. Ok, son 3, ¿quién más? Yo, doctor. Vivian, ok, ¿quién más? Son 4. Bien, por favor, se van a poner en contacto con... con Leiriani, por favor, y para que les dé los parámetros para que puedan realizar su trabajo para la próxima semana. El tema que van a realizar va a ser absceso. Absceso. Doctor, Deformación.
pregunta. Ya, doctor. ¿Todos tenemos que subir el informe o solo un integrante del grupo? No, uno por uno tiene que subir el informe. ¿Ya? Porque a cada uno en forma individual les ha llegado la notificación. Entonces, ahí donde les ha llegado la notificación, que es en tarea, ahí suben la tarea. ¿Ya? Ya, Doctor, doctor. ¿solamente es el informe o también el PowerPoint? Solamente, para tareas, el informe solamente. No necesitan subir el PowerPoint. Listo, gracias, doctor. Esta clase sí la suben, por favor, a archivos, ¿ya? Ahí en la plataforma, archivos, la suben, por favor. Junto con el PowerPoint. Lo que han grabado lo ponen, por favor, ahí. ¿Ya? Doctor, Digan. este grupo de absceso están, creo que con seis personas. Está el Alexandre, Ya. Agnus, Vivia Rondón, Sara Saldeña, Montalván Rivas y Leonardo Silva. No, no hay problema. Lo hacemos con los 6. Ya, está bien, doctor. Ya, me los pasa, por favor, por vía interna. Me lo pasa para que yo les haga la notificación y esperemos que la próxima semana ya se acoplen los que no han venido hoy día y que siguen de paseo. Ya, doctor. Ok. ¿Ok? Bueno, de todas maneras ya están sabiendo que el tema es absceso, entonces pueden ir trabajándolo. Como les digo, siempre nos los pasan a Leiriana y a mí para que lo podamos revisar. Cosa para que a ver si le falta algo o no le falta. No se olvide, Leiriana, de pasarme su borrador para que lo revisemos, ¿ya? Para ver si es que le falta alguna cosa. Entonces, mejor enviamos a usted antes. Sí, siempre conmigo primero. A través de Leiriana, por favor, ¿ya? Ya, solo faltan 10 minutos para enviar la tarea, ¿no hay problema eso? No, no, no. Ustedes tienen, esa era la presentación de hoy día. Ustedes tienen más plazo. Ah, está bien. Está bien. Fíjense cuándo cierra el trabajo. El trabajo cierra. Ah, sí, cierra el 6 de marzo. Sí, cierra el próximo viernes, ¿sí? Está bien. Entonces, pero no esperen hasta entonces, ¿no? Ahorita va a enviar Leiriani entonces, ya está listo. Ok, muy bien. Bien, jóvenes, si no hay preguntas, entonces ya sabemos que el trabajo para la próxima semana es absceso. Una vez Leiriana me pase los nombres completos, yo les hago la comunicación. Por favor, nombres completos, ¿ya? Porque hay muchas veces que hay dos personas con el mismo apellido y a veces tienen el mismo nombre, pero diferencia el apellido materno, o tienen los dos apellidos, pero apellido materno y paterno es el mismo, pero la diferencia está en uno de los nombres que puedan tener. Y a veces la plataforma no nos permite hacer esa diferenciación. ¿Ya? Les pido, por favor. Si no hay preguntas. No, el doctor está perfecto. No, doctor. Muy bien, muchas gracias.